manera le pedí a David que fuera la primera persona, porque pues él confió en este proyecto y fue una de las piezas claves para que este proyecto hubiera podido traspasar las fronteras y hubiera podido llegar a Francia, ¿no? Y bueno, este cortometraje que pronto conocerán es de lucha libre, ¿no? Es algo que a los mexicanos en sí nos mueve, es algo que traemos de alguna manera en nuestro ADN, es algo que es cultura, es arte y se vuelve muchas cosas al final del día, ¿no? Es bastante representativo y quise hacer un trabajo de esto que a mí desde chico me llama bastante y me apasiona bastante, y que me dieron la oportunidad también en la Arena Coliseo de Guadalajara de conocer a 3 personajes, siendo Star Black, Joker y Funto, que aunque no los conozco en la vida real, he podido conocerlos a través de su personaje y ha sido algo bastante extraño, pero a final de cuentas bastante divertido para mí. Y bueno, sin más, aquí está David. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy David Bravo, director de Esperanza Distribución. Yo me dedico a todo lo que está relacionado justamente a la exhibición y la distribución de material, de cortometraje hasta de largo, sobre todo independiente. Yo no soy parte de una asociación civil en sí o de un gobierno, sino que pues soy totalmente independiente en mi forma de trabajar. Es decir, que yo voy, por ejemplo, con el gobierno, sí, pero también con personas como justamente Juan Carlos, que conozco desde ya 6 años o más. Y pues mi trabajo es de ir justamente a que la obra encuentre al público. Por lo cual, pues Bucharán pues, se ha movido, obviamente, en Francia, pero sobre todo si escoge el trabajo, aparte pues me gusta la ficción, pero me gusta también los documentales, y creo que justamente lo que dijiste es parte de la cultura mexicana, pero parte de la cultura mexicana que también se exporta en el extranjero, porque pues la gente no conoce la palabra lucha libre, pero por lo menos lo ubican como la palabra americana catch en inglés, pero sí saben de qué se trata. En si vieron ese tipo de cosas, esos combates, ese deporte, lo reconocen. Para ellos a lo mejor es como muy exótico porque es algo alejado, a una cultura está en otro continente, pero es algo como que atrae mucho al público y aún más las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, relacionado a este corto, cuando yo lo vi dije, eso le va a gustar en el extranjero, llama mucho la atención, ¿no? Y aproveché justamente de que yo tuve una gira en Francia, primero para los intercambios que hago entre festivales, pues también como yo tengo una muestra en León, Guanajuato, pues decidí exportar, era la segunda vez que iba a exportar justamente y exponer, así tal cual, trabajos mexicanos, y pues justamente allá proyecté en una sala no de arte, pero una sala cultural, y obviamente pues era un poco rudimentario, o sea, sencillo, pero bueno, había todo eso de asientos, etcétera, etcétera. La gente se organizaron porque no estaban acostumbrados a ver ese tipo de cosas. La sala se llenó y me quedé muy impactado porque parecía que la gente estaba viviendo, o sea, no solo el documental, sino que cuando había una pelea y que al final muestra la pelea final, parece que la estaban viviendo, ¿sabes? Como que estaban así como que gritando y todo y le daban mucha risa porque se sentía como muy atrapado, ¿no? Entonces, este documental justamente a mí lo que me gustó, como otros trabajos que cuando muevo a Francia o a España, que la gente reacciona, porque al final lo que queremos es que se quede en impacto, no se queda pasivo. Aunque culturalmente nosotros, todos nosotros, cuando vamos en una sala de cine somos un público pasivo, porque nos sentamos en una silla y vemos la pantalla y es todo, pero de repente hay películas que te hacen reaccionar como esta, y yo creo que les gustó ese folclore mexicano, toda esa novedad, esas personas que pues traen como una máscara, no se ve su vida, no sabemos quién es, todo el rito que hay en los alrededores, toda la cultura que implica la lucha libre,
Eso es algo que es muy llamativo para los extranjeros porque no es común en su propio país. Y de repente tú sabes que, Juan, que, y el público en general, que el cine es una puerta de entrada al resto del mundo. Estamos como, pones una puerta o una ventana, no importa, tú desde el balcón o de lo que sea, tú mira lo que es el mundo, ¿no? Entonces de repente sale algo de un país muy alejano, ¿no? Tú ves la distancia entre Francia y México son 10.000 kilómetros, pues oye, eso es nuevo, eso no conozco, o sí había escuchado eso, pero ahorita ya me lo están contando de otra forma, ¿no? Y todo lo que inculca, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, el público es un evento popular, ¿no? Y eso recuerda mucho, por ejemplo, las fiestas en los países latinos, pero latinos, entre comillas, que decimos en Europa, Italia, Francia, España, que están acostumbrados cuando llega el verano, ya está el calor, ¿sabes? Salen y quieren ver ellos espectáculos, cosas tradicionales, ¿no? Les hace recordar eso, pero en un mundo distinto, en el mundo latinoamericano, con cosas de la lucha. Pero fíjate que antes, hace miles y miles de años, también en Grecia o en Roma antigua, pues también había esos juegos, ¿no? En los coliseos, también con gladiador y todo. Obviamente ya es otro tipo, otra época, pero recuerda ese tipo de cosa, tú sabes. Sí, pues se vuelve a final de cuentas Entonces, como una evoca, o sea, evocamos a ese tipo de combates que esos eran realmente de vida o muerte. En este caso creo exacto, que se lucha por otro tipo de cosas, sino por no luchar a vida, exacto, por luchar a lastimar al otro compañero pierde valor. Creo que al contrario. Creo que a mí algo que me gusta mucho exacto. de la lucha libre es que es algo solidario, ¿no? Creo que pueden ser enemigos Sí, arriba del ring, pero pues creo que nunca van a querer que el compañero sufra alguna lesión mayor. ¿Por qué? Porque de alguna manera él sabe que su compañero, aparte de que es su pasión y por eso ejercen ese deporte espectáculo, bien llamado así, pues tienen que llevar un sustento a su casa, ¿no? Así como ellos también lo tienen que hacer. Entonces creo que rivalidades existirán, golpes existirán, porque realmente son reales, y no, pues creo que no existirían los moretes y no existirían todo ese tipo de cosas, pero creo que al final del día se vuelve como ser solidario con ellos mismos y decir, bueno, pues yo doy mi trabajo, tú haces tu trabajo y de alguna manera creamos un espectáculo para que la gente se maraville y se sorprende. Creo claro. que algo por lo que mucha gente sigue este deporte es por eso mismo. Yo desde chico pues veía con mi abuelo la lucha libre y era algo que era bastante revolucionario en mi casa porque a mi papá no le gustaba la lucha libre. Entonces, aparte de ver la lucha, jugaba luchitas con mi abuelo, ¿no? Entonces se volvía algo súper extraño y a mí me gustaba y mi papá decía, pues es que es muy violento y se Sí, fuerte. Y sí, o sea, sabes que sí sucede así, pero creo que si lo vemos o lo entendemos desde el punto de vista de decir, pues es que sí hay golpes, pero no se están queriendo matar. O sea, no es una violencia exacto, es la mala diferencia. leche, sino simplemente están, pues, no sé, demostrando sus habilidades físicas y técnicas que tienen de mucho tiempo de haber practicado ese deporte y se vuelve algo bastante interesante, ¿no? Yo no sé si tú sabías que para que un luchador pueda pisar un ring de manera profesional, por lo menos tiene que pasar 3 o 4 años de entrenamiento. Ah, Y del tiempo ganar no nada. sabía, pero sé que es entrenamiento, puro entrenamiento duro. Sí, duro, y aparte pues tiene que fortalecer muchas áreas de su cuerpo porque de no ser así sufrirían, de por sí están expuestos a lesiones, sufrirían muchísimo, serían todavía más propensos Claro. a lesionarse, ¿no? Entonces creo que son cosas que a lo mejor la gente no entiende o no sabe. La mayoría de la gente yo creo que traen un poco en la cabeza la idea, si quieres, de la cultura estadounidense sobre la WWF, todas esas cosas, que ya sabe que de repente son guiones que están preparados, pero también ellos sufren.
Entonces, pero yo pienso que solo lo ven en la televisión y dicen, ese es todo y es un comediante y es todo. No, cuando ya conoces esto, no sé si te ha tocado ver, por ejemplo, la película de Aronofsky, la de Whistler, con Mickey Rourke. Sí, o sea, sí es en serio, o sea, en serio. De repente se ponía como vidrio así, se cortaba así tal cual, obviamente sí era escenalizado todo, pero de todos modos, y acumula los años, pues las personas tienen dolores musculares fuertes, no sé cuántas operaciones, se ve hasta envejeciendo mucho más rápidamente la gente, a veces Sí, por tanto golpe, tanto cosa, tiene problemas con la espalda. Sí, es normal. Ese es duro. ¿No? Y es duro, o sea, verlo también desde ese punto es duro, ¿no? Porque pues hasta qué momento decir ya, ¿no? O hasta qué momento poder despedirse de algo que creo que envuelve mucha pasión, porque si no, no creo que lo hicieran, ¿no? O sea, exactamente. Me preguntan, bueno, a ti que te gusta tanto la lucha libre, ¿tú serías luchador? Pues no, o sea, me gusta admirarla, o sea, me gusta sentir toda esa adrenalina, toda esa emoción que te da el poder estar presente en una arena y poder verlo, pero realmente yo no creo que hubiera estado dispuesto a tener que pasar por todo eso físico para poder complacer al público. Creo que hay personas para todo, ¿no? Y a lo mejor yo no... Exacto. Yo no me veo haciendo todo eso tan maravilloso que para mí es. Yo no lo haría. Y no creo que es por valor, sino más bien creo que habemos para todo, ¿no? Habemos para apreciar, hay quien lo puede ejecutar. Entonces, está bastante interesante el asunto, ¿no? Pues lo que pasa es que es como cada quien vive su profesión. O sea, mucha gente vive en su profesión con una pasión enorme, ¿no? Eso puede ser en cualquier tipo de disciplina, es un amor al trabajo, porque también es un trabajo. Los que están haciendo eso también están trabajando. Obviamente deben tener algunos otros trabajos aparte, pero eso es uno de sus trabajos, ¿no? Entonces claro. También eso lo está viviendo, ¿sabes, no? Con mucha fuerza, sí, es una gana, así tal cual. Para mí mi forma de serlo, para mí mi forma de haber sido luchador es a lo mejor haberme subido arriba del ring y poder haber grabado a los muchachos haciendo todo lo que hacen. O estar al filo del ring entendiendo y viendo todo lo que sucede, ¿no? O sea, escuchar los golpes. La primera vez que yo escuché un golpe realmente me estremecí. O sea, no sé que fuera a suceder eso, ¿no? Me saqué mucho de onda porque no, o sea, no te das cuenta hasta que estás ahí, ¿sabes? Exactamente. Creo que es algo que vale la pena que la gente trate de descubrir. No que se hagan aficionados, pero que algún día se pasen a la arena y vean realmente lo que es. Y si les gusta, que vuelvan. Y si no, pues creo que son experiencias de vida que uno no debe dejar pasar. Lo que pasa es que tú fuiste a lo cercano, porque por una parte de tu trabajo como de documentalista, ¿no? Tú te acercaste a eso y ahí te das cuenta de la realidad que te proponen o que tú ves, porque estabas acostumbrado a otra cosa. Pero la gente que es externa no se da cuenta de eso, no lo mide. Por muchas cosas en general es así. Hasta que no te toca, o sea, tú traes siempre tu punto de vista y ahí te acerca a la realidad y ya es otra. Obviamente, cuando tú te acercas con la cámara, tú dijiste, pues escuché el golpe, pero lo escucha y lo ves y ves que es otra cosa. Y ya te dices, no, pues sí es en serio todo eso. Y la verdad sí es en serio, porque puedes enseñar una historia, ¿no? No sé, la máscara negra contra la máscara verde y se van a pelear, pero ya se arreglan y dicen, no, pues tú pierdes, pero vamos a tener una venganza 15 días, 3 semanas después, vendes al público algo específico, pero de todos modos vas a estar ahí y vas a recibir unos golpes. Y esos golpes iban a ser de serio, ellos no van a estar inventando. Entonces, a pesar de que puede ser un entrenamiento y que se preparan para eso, imagínate
un día pasa ese entrenamiento y uno pega al otro sin querer, pues el otro va a estar también bien marcado, son golpes reales. Entonces, Obviamente. también hay una preparación a esto. Y hay una preparación a esto y a 100%, por eso que esos tipos están entrenando, pero a pesar que puedes contar una linda historia para el público, de todos modos los tipos están sufriendo. Obviamente. Ahí en el ring están Creo sufriendo. que fue algo que quise hacer de alguna manera, ¿no? Por mi pasión, por mi gusto, por mi afición, o sea, Claro. enfocar en mi pasión que es realizar documental, ¿no? O sea, poder encontrar una historia dentro de todo esto que sucede en una arena, ¿no? O sea, porque todo sucede adentro Sí, de la arena. Fuera de la arena no existen los luchadores, ¿no? Esos tiempos se acabaron con El Santo, Blue Demon, máscaras o el que quieras, ¿no? Creo que ahora simplemente existen en las arenas y son para la gente. Entonces, o sea, quise como retomar todas esas, pues en esencia, todos esos elementos para poder construir mi historia, ¿no? Y la verdad es que pues me siento orgulloso que ha podido ser visto aquí en México, que ha podido ser visto fuera de México y que esperemos que ahora que vamos a lanzarlo por las redes sociales, que la gente pueda verlo donde sea que esté, ¿no? Y que pueda reconocer la lucha libre como algo mexicano y como algo importante y como algo que vale la pena conocer y reconocer también. exacto. Es algo que es parte de la cultura mexicana en general, o sea, es algo que es parte de la historia de ustedes aquí en México, la gente, pero también no solo digo, no solo es mexicano, también ha podido lograr exportarse. No Sí, tal cual como, por ejemplo, vas a ver algo así, pero por lo menos se exporta en algo. La gente sí sabe, o por lo menos, oye, eso es lucha libre o lucha libre, eso está en México, es parte de la cultura mexicana. Eso se lo ubica a los mexicanos, ¿no? Como por ejemplo el karate a los japoneses, el kung fu a los chinos, etc. Ellos, la gente ubica y dice, ese deporte es mexicano, no es de otro. De hecho, fíjate, yo, por ejemplo, ahorita ya tengo unos amigos que estaban produciendo por internet, por YouTube, una serie de lucha libre, pero, o sea, catch a la francesa. Pero sí estaban mencionando cosas de México y estaban explicando que en México se da un golpe así, en otro país, o sea, pero tú mencionas eso y dices, oye, pues entonces sí, México sí lo reconocen porque están hablando de un tipo de técnica de lucha que se practicó en México, pero que no se practicó en otros países. Entonces sí se exporta ese tipo de evento, ¿me entiendes? Ese tipo sí, de sí. cultura, porque es cultura, entonces eso se exporta. Sí, obviamente, y es reconocido y es aclamado por mucha gente. Y en México a veces no tenemos ni idea que eso sucede en otros países. Creo que si supieran, fuéramos conscientes de eso, como nos gusta tanto estar en lo que está sucediendo, creo que la gente pondría más atención a la... Y yo creo que hay cosas que son del consciente y otras del inconsciente, ¿no? Y también es como promocionar ese tipo de cosas, porque si todavía queda, si todavía hay enamorados, si todavía hay gente que considera, o sea, es una tradición, ¿no? Y lo festeja mucho en varias partes del país, pero como que yo veo que es más marcado en el DF, en México, la capital, y en Guadalajara, como que son los dos lugares donde se concentra más, ¿no? Pero bueno, yo pienso que también cuando hay cosas que son parte de una cultura, a veces la gente no le da la importancia necesaria, ¿no? Sí, tal Puedes vez. poner, por ejemplo, y en varios países son así, con varias disciplinas. Es parte del país, ya, bueno, es esto, nosotros hacemos esto. Algunos van al más allá y otros dicen, bueno, está aquí, es esto y ya, ¿sabes? No, o sea, es como cuando tú vas a ir a comprar una tortilla aquí en la mañana, comprar tortillas y en Francia se come baguette, ¿no? Es algo Sí. ya común para mucha gente. Pero afuera van a decir, oye, sabemos que en México comen tortillas, en Francia comen baguette, ¿no? Entonces como que son cosas que ya son de afuera y la gente ya lo ubican así.
Sí, A claro. la gente ellos llevan más allá de la cosa, pero así funciona, tú sabes. Pues te agradezco mucho, David, por este tiempo y por esta charla tan amena que tuvimos, donde pudimos hablar Gracias a ti. de cine, de lucha libre, de las culturas, y creo que esperemos que la gente disfrute esta serie de videos que vamos a estar realizando previo al lanzamiento del cortometraje en la web, y pues que conozcan de alguna manera desde varios aspectos que vamos a estar presentando lo que significó este trabajo, cómo se hizo y qué ha pasado con el mismo, ¿no?